Que la paz y la bendición de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sean sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia. La iglesia dice amén. Que Dios los bendiga mucho. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Segundo libro a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Cuando lo encuentren, dicen amén y damos lectura a la palabra del Señor. Rogamos a Dios que dé sabiduría y discernimiento a su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga conmigo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de venir a tu casa, de recibir tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, que en esta tarde ministres sabiduría y discernimiento a tu siervo y que toda palabra expuesta venga directamente de tu presencia. Es en el nombre de Jesús que oramos, dándote a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Yo quiero que usted medite por unos minutos en esta frase que el apóstol Pablo declaró, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Amados en el Señor, cuando estamos en situaciones difíciles en esta vida, es difícil gozarse en las debilidades. Pero el apóstol Pablo había descubierto que cuando usted se goza en las debilidades es porque hay un poder superior reposando sobre tu vida. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué llevó al apóstol Pablo a pensar que cuando él era débil, entonces era fuerte? ¿Qué estaba pasando por la mente del apóstol Pablo? ¿Qué circunstancia estaba viviendo él? ¿Qué circunstancia estaba viviendo esta persona para llevarlo a hacer una declaración de esta magnitud? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. En literatura común, en literatura secular, usted lee este texto y parece que está descontextualizado, que no hay una unión, que no hay cohesión, que no hay coherencia en la idea. Parece que no hay. Pero cuando usted lee esta palabra en el contexto que fue dicha, usted va a aprender un secreto bien grande en la vida del cristiano. Y es que cuando nosotros confiamos en el Señor y depositamos nuestra confianza en Él, aprendemos a crecer en medio de las dificultades. En medio de las circunstancias difíciles se forja un carácter en nosotros. Somos probados, pero Dios está glorificando a sí mismo. Entonces vamos a ver qué fue lo que llevó al apóstol Pablo a decir esto. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de Corintios está hablando de algo que estaba pasando con su vida. El apóstol Pablo fue un hombre como usted y como yo, una persona sujeto a las mismas pasiones y deleites que nosotros, pero Dios lo llamó con un propósito. Diga conmigo, Dios me ha llamado con un propósito. Dios llama a la vida de cada uno de nosotros con propósitos diferentes. ¿Por qué? Para que su nombre sea glorificado y para llevar adelante una obra grande en su vida. El apóstol Pablo se reconoció que Dios lo había llamado con un propósito muy especial. Pero él dice, ciertamente no me conviene gloriarme de mis revelaciones. Es decir, era yo que él no debería jactarse ni traer vanagloria a su vida de lo que Dios le estaba mostrando. Obviamente nosotros los seres humanos Dios nos usa, pero tenemos que tener mucho cuidado en vanagloriarnos en alguna manera, porque toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza pertenece a Cristo. Amén. Dice la palabra, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mira qué revelación tuvo el apóstol Pablo, que él no sabe en esa magnitud, en ese momento de esa revelación, si él estaba en el cuerpo o si estaba en el espíritu. Lo que él sí sabe, que fue llevado al tercer cielo. Y dice la palabra, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
El apóstol Pablo tuvo una revelación sin el cuerpo, en el espíritu no lo sabe. Lo cierto es que fue llevado al paraíso, a ese lugar anhelado, para ese lugar eterno donde todos un día vamos a estar. Allí, a ese lugar, dice que habían palabras que se escuchaban allí que los hombres aquí en la tierra no podemos expresar. Era algo tremendo lo que él estaba viendo. Y dice la palabra: de tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo está reconociendo que había una debilidad en él. Todos tenemos debilidades en nuestras vidas. Todos tenemos imperfecciones en nuestra vida. Todos en algún momento de nuestra vida somos débiles, en algún área de nuestra vida. Todos en algún momento somos ignorantes en alguna materia, en algún área específica. Y dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Aquí al apóstol Pablo le fue dado un aguijón en su carne, dice la palabra, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Quizás, de alguna manera, si él no tenía esta debilidad, quizás se iba a enaltecer de alguna forma, quizás iba a reconocer que él estaba por encima de los demás apóstoles o de los demás cristianos que habían, por lo cual le fue dado un aguijón en su carne. Teológicamente hablando, a lo largo de la historia, muchas personas han hecho libros y literaturas hablando de cuál sería el aguijón de Pablo. Unos decían que quizás era una escama en su vista, una especie de ceguera que no le permitía ver bien. Otros decían que malaria, fiebre, enfermedades, osteoporosis en los huesos. Tantas versiones se han hecho, pero ciertamente la Biblia dice un aguijón en su carne. El apóstol Pablo no lo quiso revelar, ni el Señor quiso que fuese revelado, pues nos quedamos hasta ahí. Y dice la palabra: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. El apóstol Pablo quería que se quitara este aguijón. Cuando estamos en un problema en nuestras vidas, nosotros queremos que se quite ese problema de nosotros. Cuando estamos en una enfermedad, cuando estamos en un problema, hay días en la tierra que usted no quisiera haberlos vivido. Yo recuerdo un predicador que yo admiré durante muchos años, un gran hombre de Dios, yo lo reconocía como el apóstol Falconeri Cardoza, que él decía: a veces en la tierra hay una hora que parece diabólica, parece esa hora que el dueño de esa hora es el diablo. El Señor los reprenda. Hay días, hay horas, hay circunstancias que vivimos a veces que parece que estamos solos en la tierra, pero el Señor las está permitiendo. Recuerden que no cae una hoja de un árbol seca sin que el Señor lo permita. No se mueve nada en toda la tierra sin que el Señor lo permite. No se mueve el sistema solar, no se mueven las constelaciones, no gira la tierra, no sopla el viento, las olas del mar no van hacia la orilla. No pasa nada sin que Dios lo permita. La pregunta es: ¿por qué Dios permite tales cosas? Y el apóstol Pablo le había rogado al Señor y le dice: yo respecto a esto he orado 3 veces al Señor que me lo quite. Amados en el Señor, cuando estamos en una circunstancia difícil, a veces le estamos pidiendo al Señor: quítame esta circunstancia del camino, quítame esta enfermedad. Como medio de este tiempo, ¿cuánta gente no ha orado para que se quite esa plaga que ha pasado por toda la tierra? Que se quite tal circunstancia difícil. Pero la respuesta del Señor es impresionante ante tal petición. Este era un hombre de oración. Este era un hombre que ayunaba. Este era un hombre que oraba. Este era un hombre que en algún momento, cuando era llamado Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de los cristianos. Asediaba a los cristianos y donde se encontraba alguno, daba votos para que aquel lugar fuera saqueado y convertido en muladar. Pero este hombre fue tocado por Dios. Yo te puedo decir que tú puedes haber tenido la crianza y el mundo que hayas tenido, pero si Dios te toca, tu vida cambia. Cuando Dios toca a una persona y esa persona tiene una experiencia con Dios, esa persona cambia. Porque tú no puedes tener una experiencia con el Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios más grande de todo el universo. No es un Dios hecho de mano ni de criatura de hombre, y seguir viviendo de la misma manera. Toda persona que ha tenido una experiencia personal con Dios, de alguna forma cambia. Y el apóstol Pablo le dice al Señor, respecto a lo cual he orado al Señor 3 veces para que me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia. Diga conmigo: bástate mi gracia.
Cuando tengas un problema, repita esta palabra: bástate mi gracia. Tengo un problema financiero, bástate mi gracia. Tengo un problema de salud, bástate mi gracia. Tengo un problema en mi hogar que no sé cómo resolver, bástate mi gracia. Hay un problema en las naciones de la tierra, los gobernantes se enseñorean de ella, bástate mi gracia. ¿Y qué significa bástate mi gracia? Que mi gracia te sea suficiente, que mi favor inmerecido, que el amor que yo te tengo te sea suficiente para entender que yo tengo cuidado de ti, que yo velo por ti, que yo cuido de ti, que yo te sano, que nadie va a poder interrumpir el fluir de mi presencia en tu vida, que nada ni nadie va a poder interrumpir lo que yo quiero hacer contigo en la tierra de los vivientes. Pero el apóstol Pablo, al escuchar esta palabra ministrada por el Espíritu Santo, dijo: por tanto. El apóstol Pablo, en su literatura, cuando él escribe y narra muchos libros del Nuevo Testamento, yo noto que el apóstol Pablo utiliza términos legales, utiliza términos de resolución. Como él fue soldado romano y fue escribano y venía de la formación de la cátedra de Gamaliel, tenía formación teológica. Y Pablo utiliza un término legal que es por tanto. Y si usted está en una corte y a usted le van a dar una resolución, determinaron que usted era inocente por lo cual lo estaban culpando, el fiscal y el abogado va a decir: por tanto, esta persona queda libre de los cargos que se le imputan. Es la resolución fiscal, he dicho, y se termina la sesión de corte. Así el apóstol Pablo utilizó un término ante el problema que estaba teniendo, ante el aguijón por el cual él había orado al Señor, y dice el apóstol Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. El apóstol Pablo aprendió a reconocer que cuando tenemos debilidades en nuestras vidas, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Me está pasando una situación difícil, no sé por qué me está pasando lo que me está pasando, pero debo aprender a confiar en el Señor. Y dice: ¿para qué debo hacer esto? ¿Por qué debo confiar? ¿Por qué yo debo confiar en el Señor si le estoy pidiendo una cosa? Por 3 ocasiones se la he pedido y no me acaba de conceder lo que le estoy pidiendo. ¿Por qué debo orar a Dios si estoy enfermo y le estoy pidiendo algo y no me lo ha respondido? ¿Por qué debo confiar en Él? ¿Por qué la gracia del Señor me debe ser suficiente? La respuesta está después de la coma: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tengo una circunstancia difícil y debo descansar en el Señor. ¿Para qué? Dígalo conmigo: para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué debo permanecer en paz cuando estoy en medio de una tormenta? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué no me debo alterar cuando la gente que son impía está haciendo lo malo y aparentemente le está saliendo bien las cosas? ¿Por qué yo no me debo alterar ni preocupar por eso que está sucediendo? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué yo debo seguir buscando el rostro del Señor aunque las cosas no están saliendo como yo quiero? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero cuando usted aprende eso, usted va a aprender a confiar. Y yo te tengo un gran ejemplo bíblico de un hombre que, si usted vincula estos textos bíblicos, yo hubiera puesto este versículo y luego hubiera puesto la ilustración de este personaje bíblico, porque yo hay una similitud tan grande, y es aquel hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, llamado Job. A mí Job me impresionó mucho porque yo no encuentro una persona en toda la Biblia que haya sufrido más que él. Algo tremendo. Y nosotros a veces pensamos, como decía alguien un día, hay una hora que parece diabólica en la tierra. Hay días a veces que usted dice: salí con el pie izquierdo, los que son supersticiosos. Hay personas que creen, dice: este día yo no debía haberlo, yo tenía que haber saltado de domingo a martes porque el lunes me fue fatal. Esos días pasan. Pero cuando tú estés en un día de esos que parece que todo está en su contra, que el cielo se puso en contra suya, que el universo está en contra suya, que las gotas de lluvia más gruesas, los granizos más grandes están cayendo en tu cabeza, ese día tú sabes lo que tienes que hacer: reposar en el Señor y gloriarte en tu debilidad para que el poder de Cristo repose sobre ti. Y cuando el poder de Cristo está reposando sobre tu vida, usted tiene paz y usted visualiza lo que Dios va a hacer más adelante.
Porque lo cierto que te voy a decir algo es que no te vas a quedar ahí. Dios no empieza una obra y la deja a medias. El día que llegue el problema ya pásalo como puedas. Confía en el Señor y deposita tu confianza en Él para que el poder de Cristo repose sobre ti. Tengas la paz de que algo Dios está haciendo. Si usted es una persona que ora, una persona justa, una persona que anda buscando el rostro del Señor y te están pasando algunas cosas malas, bueno, Dios tiene un propósito. No sabemos cuál es, pero algo, por una razón muy específica, Dios lo está permitiendo en tu vida. Y así yo me encuentro que Dios permitió una cosa sobre un hombre en el Antiguo Testamento llamado Job. Y este hombre vivió una circunstancia de la cual él fue una víctima. Una persona víctima de un sufrimiento muy grande. Y yo te voy a decir algo que nada pasa. El enemigo Satanás no va a tocar tu vida si Dios no lo permite. Esta plaga que anda por toda la tierra no va a tocar tu vida si Dios no lo permite. Escasez, hambruna, pestilencia, enfermedad, destrucción. Dios no lo va a permitir si Él no lo quiere para tu vida. Pero si Él lo quiere para tu vida y está en el medio del proceso de tu vida, lo único que puedes hacer es que la gracia del Señor te sea suficiente y que permanezcas confiado y que permanezcas firme para que el poder de Cristo repose sobre ti y puedas atravesar la prueba. Y una vez que hayas atravesado la prueba, puedas ver la bendición que Dios trae sobre tu vida, porque Dios va a traer bendición sobre tu vida. Y cuando leemos el libro de Job, nos encontramos que este hombre, si usted lee el primer capítulo, tiene bajo subtítulo Las calamidades de Job. Cuando usted lee eso, usted dice, bueno, ya con la introducción de la película no me hace falta verla. Sí, pero vamos a ver que eso no termina en las calamidades. Las calamidades van a pasar por un propósito. Aquí yo te voy a hablar de uno de los propósitos por los cuales este hombre experimentó una calamidad. Porque este hombre experimentó algo siendo un varón íntegro, un hombre justo. Y dice la palabra que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y yo no me imagino esa reunión donde vinieron a presentarse delante de Dios. Tengo algunas preguntas sobre esto que no me la va a responder el ser humano. Esa me la va a responder el Señor cuando yo esté allí. Pero dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. ¿Y por qué se le llama a uno de los hijos? Porque, bueno, de alguna forma fue creado como ángel de luz. Abandonó su propósito y por lo cual fue desterrado de entre los hijos de luz y fue enviado, apartado del cielo, de la gloria, y por eso está operando en otro lugar, y es en la tierra. Y dice la palabra, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Era medio vagabundo Satanás desde el principio. Andaba errante. ¿De dónde viene? Los hijos de Jehová estaban todos reunidos haciendo lo que el Señor le agrada, y Satanás venía perdido, seguro llegó tarde. Seguro llegó, el culto a qué hora. Seguro llegó tarde y le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Unas características, hermanos, impresionantes. Satanás venía de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has visto cómo hay allá en la tierra donde tú estás, donde estás mirando, cómo hay un hombre que es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo era Job? Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Jehová en balde? Es impresionante cómo ese ángel caído siempre tenía la manipulación y la maquinación en su corazón para decirle, sí, Él te es íntegro, Él te es fiel, Él te sirve por todo lo que le has dado. Entre otras palabras, eso quería decir. Y yo te voy a decir algo, que aprende a ser fiel a Dios en lo poco.
Porque el que es fiel a Dios en lo poco, en lo mucho, el Señor lo pondrá. Y yo te voy a decir algo, el enemigo de las almas no te va a tentar con lo mucho o con lo poco. Si tienes poco, en lo poco te va a tentar para que le falles al Señor. Y si tienes mucho, en lo mucho te va a tentar para que le falles al Señor también. Y te va a tentar en el entorno donde tú te mueves. No te va a tentar como millonario porque sabes que no eres millonario todavía. Pero si lo fueses como millonario te iba a tentar. Y los gustos que nunca tuviste cuando eras pobre, cuando eras rico lo vas a empezar a tener. Y te va a tentar para ver si te hace caer. Y dice la palabra, y respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Satanás se dio cuenta de algo. Satanás se dio cuenta que Job estaba cercado. Él y su casa y todo lo que tiene estaba cercado. Pero esa era una cerca que Job no veía con sus ojos. Eso es una cerca que el Señor pone alrededor de ti, alrededor de tu familia, alrededor de tus hijos, alrededor de tus bienes, que la gente no la ve, incluso tú no la ves, porque es un cerco espiritual que Dios permite poner alrededor tuyo para que nada ni nadie pueda tocar a menos que Él quiera que pase. Es como una protección, es la misma cerca que Dios puso cuando envió las plagas sobre Egipto. Allí estaban los primogénitos del pueblo de Dios también, pero el ángel de la muerte no pudo tocar a los primogénitos del pueblo de Dios. Cuando vinieron tinieblas, esa misma cerca no permitió que las tinieblas llegaran a aquel lugar. Cuando vinieron las plagas de ranas, tampoco las ranas pudieron pasar esa cerca espiritual. Esa cerca tampoco la pudo cruzar cuando vino mortandad, cuando las aguas se convirtieron en sangre. Las aguas de esta parte del río no pudieron contaminar las de la otra parte del río donde el pueblo de Dios estaba tomando. ¿Por qué? Porque había una cerca espiritual. ¿Cómo Dios puede hacer esa cerca? Bueno, hermano, esa también se la podemos preguntar cuando estemos en su presencia. El Señor, cuando mandó al pueblo de Dios cruzar el río, el mar rojo, pues ellos cruzaron y las aguas se pararon como una pared, como un montón, y el pueblo caminó en seco. Esa pared que aguantó el agua, esa cerca, es una cerca que Dios pone alrededor de los fieles, de los que andan en santidad, de la gente que se esfuerza por andar en camino de la perfección, de la gente que se esfuerza por andar por caminos rectos, de la gente que se esfuerza por ser temerosa de Dios y por apartarse del mal. Pero dice la palabra del Señor: no le ha cercado alrededor de él y de su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Era medio cizañero, como decimos en buen cubano. Satanás le dice: sí, tú, ese hombre, todo lo que hace, todo lo que siembra ha prosperado. Ese hombre le has prosperado y le ha bendecido de tal modo que por eso es que él te es fiel. Así es como el enemigo ve a los hombres que le sirven al Señor. Si tú eres una persona muy prosperada, él dice: este prospera porque Dios lo hace prosperar. ¿Y qué hace él? Como él no puede tocarte a ti porque hay un cerco que te protege a ti, quiere tocar tu trabajo, quiere tocar el vehículo en el que tú te mueves al trabajo, quiere tocar tu negocio. No te puede tocar a ti, pero trata de crear situaciones en aquello que te es de bendición a ti. Por tanto, cuando tú estés trabajando en un lugar y vea que alguien se moleste, alguna situación determinada, di así en tu corazón: yo te reprendo, enemigo de las almas, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Yo envío la sangre de Cristo sobre este lugar, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad que operan en regiones celestes. Cuando empieces a ver que los artículos tuyos empiezan a romper, todo aquello que te hace posible vivir, todo se empieza a romper, empieza a reprender y a meter en oración tu vida, porque hay algo que el enemigo está tratando, hay un cerco que él está metiéndose. ¿Y cómo se está metiendo? Porque él no puede tocar tu vida. Él puede acercarse a tus bienes y a las cosas que Dios te ha permitido y te ha bendecido mucho. Por eso quiere traer tristeza en tu corazón. Pero confía en Dios y deja que el poder de Dios repose sobre tu vida. Y dice la palabra que le dijo, dice: pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, Satanás le dice a Dios: sí, pero ahora yo he visto a Job y he visto todo lo prosperado que está. Es decir, él sí llegó a ver a Job. Y le dijo: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás quiso ver cómo este hombre caía.
quiso ver cómo este hombre blasfemaba contra Dios. Y eso a veces, amado hermano, es lo que el enemigo quiere hacer con tu vida. Cuando empieces a ver que las cosas en tu entorno están yendo mal, no blasfemes contra Dios. Nunca dudes del poder de Dios. Dios te sigue amando como el primer día. Dios te vio antes de tú verlo a Él. Dios te buscó antes de tú buscarlo a Él. Él te vio en el vientre de tu madre, antes de que tu madre te pudiera ver con sus ojos, antes de que el escáner del hospital te pudiera ver allí latiendo tu corazón. Ya Él te había formado en el vientre de tu madre y el primer aliento de vida que recibiste te lo dio Él. Te conoce desde el principio. No dudes nunca en el poder de Dios. Y dice la palabra, y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y le dio permiso. Es decir, que Job empezó a experimentar unas calamidades en su vida porque Dios otorgó el permiso. Y si Dios otorga permiso para que pasen cosas en tu vida, calamidades, no le falles al Señor, mantente fiel, porque el mismo que da el permiso te va a restituir todo y te va a bendecir, porque Dios sabe hasta dónde tú puedes soportar. Dios sabe cuál es tu límite, cuál es el tope de tu vida. Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar y hasta dónde no, porque Él te formó. Él sabe que tu estructura ósea, tus huesos soportan una determinada carga. Si te ponen una más de la que tienes allí, sencillamente vas a perder las fuerzas. Y dice la palabra, y salió Satanás delante de la presencia de Jehová, salió corriendo, dispuesto, diligente para hacer lo malo. Oiga, hermano, yo te voy a decir que hay gente que corre a velocidad, pero a 100 millas para hacer lo malo. Satanás es uno. En cuanto le dieran el permiso, ya fue para acabar, para hacer lo malo. Dios le había permitido el permiso para demostrarle que hay hombres y mujeres fieles en la tierra que claman a Dios y no por lo que tienen. Ellos bendicen y glorifican a Dios cuando tienen poco y le son fieles a Dios cuando tienen poco, y cuando tienen mucho siguen siendo fieles a Dios. Y le pase lo que le pase, se mantienen íntegros. Y este era uno de esos ejemplos. Dice la palabra, y empezaron las situaciones difíciles. Y dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Los hijos e hijas estaban en la casa del primogénito, es decir, el mayor de los hermanos. Todos celebrando tranquilo, todos tranquilos en casa. Se habían adaptado a vivir de tal modo que ya Dios lo había bendecido mucho. Estaban gozando, compartiendo. Y dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darle la noticia. Es decir, que la primera herramienta que utilizó el enemigo para poder traer calamidad sobre Job, la primera herramienta, ¿cuál fue? Pedir permiso, tratar de sembrar cizaña en el corazón de Dios para que de alguna forma Dios le permitiera que tocara a este hombre. Es decir, que el enemigo no tiene permiso para tocarte a menos que Dios lo quiera. Dice que provocó ira en el ejército contrario para venir a hacer daño a aquel lugar. El enemigo va a levantar a veces adversarios contra tu vida para hacerte daño. Y dice la palabra, cometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Al matar a los criados estaban matando a la servidumbre de la casa de Job. Y dice la palabra, y aún estaba él hablando. Yo quiero que usted por un instante se ubique en este escenario. Le acaban de dar la primera mala noticia. Pero aún estaba él hablando, sudando con las gotas de sudor, hablando de lo que estaba pasando. Y dice, aún estaba él hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo. No fue fuego de Dios. No fue Dios quien permitió ese fuego. Fue el enemigo que hizo que cayera fuego. Y dice, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense que él está en un mismo día, cuántas cosas. Ya le mataron a los siervos, ahora le mataron a las ovejas y a los pastores. Y dice, y todavía estaba hablando. Miren, amados, a usted le dan una mala noticia. Alguien te lleva a la contraria en algo. Usted se molesta tremendamente. Imagínense cuando esa noticia viene sumada a otra mala noticia y a otra más.
Y dice, y todavía estaba hablando, y vino otro corriendo y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron con los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Yo imagino que la boca de Job no se cerraba de tanta información, de tanta angustia, de tanta calamidad una tras otra, pero el hombre, y dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro corriendo y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre ellos, sobre esos jóvenes, y murieron tus hijos e hijas. Un viento, es decir, que el enemigo pudo hacer mover un viento también. No subestimes el poder de tu adversario, porque el adversario, para ser adversario, tiene que tener algún poder. El enemigo de las almas anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros confiamos en Cristo. Amén. Y hay un cerco alrededor de nuestras vidas, y hay un vallado de ángeles que pelean por nosotros. Santo. Y la gracia del Señor es suficiente para salir adelante en esta vida. Y dice: y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Tú crees que es sencillo adorar, cantar a Dios y dar gracias a Dios después de tanta calamidad? Tú sabes cuánta justicia y cuánta perfección y cuánta santidad y cuánta integridad necesita haber en un corazón después de toda esa calamidad. Toda esa santidad está disponible para ti. Hay unción a tu disposición, hay poder a tu disposición, hay sanidad. El vallado de ángeles está dispuesto. A veces el Señor no responde tus oraciones porque no haces oraciones. Quieres recibir, pero no pides. Quieres santificarte, pero no haces nada al respecto. Quieres que el Señor haga cosas grandes con tu vida, pero no estás dispuesto a caminar nada para con Dios. Y dice la palabra: y Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este hombre, bajo ningún concepto, dijo: ¿pero por qué a mí me tienen que pasar estas cosas? Él no le atribuyó a Dios despropósito. Hay personas que me dicen: ora tú por esta situación, porque a Dios a ti te escucha, pero a mí no me escucha. Y digo: no. Dios escucha a todo el mundo. Lo que a veces aquí debajo de la tierra la gente no ora. Es más fácil hablar con el pastor para que el pastor ore por ellos, pero la gente no quiere orar ni buscar el rostro del Señor. Amados en el Señor, la historia de este hombre, cuando usted la lee a lo largo de toda la Biblia, usted se encuentra en muchas situaciones difíciles, pero este fue un hombre que aprendió a confiar en Dios a pesar de que las circunstancias estaban yendo mal. Este hombre se mantuvo íntegro y le sirvió a Dios, no cuando tenía mucho. Cuando lo perdió todo, seguía adorando a Dios. Nosotros hoy estamos acá en la iglesia adorando el rostro del Señor, no porque haya muchos o porque hayan pocos, sino porque el nombre de Jehová es bendito. Él dio, Él quitó, sea su nombre glorificado, porque tenemos en el corazón gratitud para con Él. No buscamos el rostro del Señor por lo que Él nos va a dar, sino por todo lo que ya ha hecho con nosotros en el pasado. Este hombre vivió una circunstancia difícil en sobremanera en su vida, pero no se quedó así. Voy a saltar hasta al capítulo 42. Tengo la paciencia para leértelo los 42 capítulos en esta tarde. Yo sé que ahorita empiezan a cruzarme los brazos y todo eso, pero yo voy a saltar hasta el capítulo 42, donde dice: restauración de la prosperidad
de Job. Al principio comienza con las calamidades de Job, pero el último capítulo del libro de Job se titula Restauración de la prosperidad de Job. Dios va a permitir a veces cosas en tu vida que Él va a permitir que te sean quitadas porque Él quiere darte cosas mejores en tu vida. Cuando tú veas que se cierre una puerta, no te sientas mal porque Dios quiere hacer algo mayor en tu vida. Cuando tú veas que las circunstancias están saliendo difíciles en tu vida, hay una aflicción, hay una angustia, no se acaba de terminar, no te alteres, ni te sientas mal, ni le otorgues despropósito a Dios. Algo está haciendo nuestro Padre. Y dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron pan con él en su casa, y se condolieron de él y le consolaron a él de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Porque así es como lo ve la gente. Cuando tú eres un hijo de Dios, las cosas te están yendo mal. Yo digo, bueno, mi padre algún propósito tiene con esto. Y dice la palabra, y cada uno dice, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro a Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemina, a la segunda Cesia, y a la tercera Keren Apud. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia de entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos y hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. El mismo Dios que te va a permitir ciertas cosas en tu vida es el mismo que quiere bendecir el postrer estado de tu vida. Quizás tus primeros años de tu vida no fueron los años más fieles. Quizás tú los primeros años de tu vida, cuando más fuerte estabas y cuando más podías buscar el rostro del Señor, fueron los más infieles de tu vida. Pero buscaste el rostro del Señor. Y cuando buscaste el rostro del Señor, el Señor vino a impactar tu vida y a cambiar tu vida. Y el enemigo se había trazado un plan contigo de destrucción. Él quería llevarte por el vicio, por la destrucción, quería hacerte un convicto, quería arrebatarte tu alma. Pero Dios tenía un plan diferente. Dios quería ganar tu vida, ganar tu alma, ganar tu familia, prosperarte y bendecirte en sobremanera. Por eso yo quiero decirte, amado hermano, y quiero terminar como comencé en esta tarde. Quiero terminar diciéndote que de la misma manera que el apóstol Pablo, cuando oró por una situación, la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, que la gracia del Señor sea suficiente sobre tu vida. Que la gracia del Señor te sea suficiente sobre tu salud. Que la gracia del Señor te sea suficiente en tu trabajo. Cuando veas que tu economía está bajando, que la gracia del Señor te sea suficiente para que tú creas que el mismo que permitió que un día subiese, también permitió que un día bajase, pero también va a permitir que vuelva a subir el triple de la forma en que estaba anteriormente. ¿Sabes por qué? Porque has confiado en el Señor. Porque has puesto tu confianza en el Señor. Miren, amados, el apóstol Pablo dijo: por tanto me gloriaré más bien en mi debilidad, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es el deseo de mi corazón en esta tarde, que el poder de Cristo repose sobre ti. Que no te sientas mal por nada ni por nadie. Que las pruebas del tiempo presente no se comparan con las bendiciones que Dios tiene sobre tu vida. Que las cosas no estén sucediendo como tú quieres en este momento, es porque están sucediendo como Dios quiere. Él es el que abre y nadie puede cerrar. Él es el que cierra y nadie puede abrir. Amados hermanos, yo quiero inspirarte, yo quiero ministrar a tu corazón, que vuelvas y te llenes de fe en todo momento, que tengas una sonrisa en tu rostro todo el tiempo, que te animes a perseverar en oración, en la búsqueda del rostro del Señor, porque el único que puede proteger tu vida y poner un cerco alrededor de ti y de los tuyos y que nadie puede tocar es Dios. Y el único que puede dar permiso para que ese cerco pueda ser franqueable es Dios. Por tanto, amados hermanos, aunque tú no veas ese cerco
y te muevas por libertad por toda la tierra y por aquí y tomes muchas decisiones, lo único que mantiene ese cerco alto y sellado, donde el enemigo solamente puede mirar cómo Dios te bendice y no puede hacer nada más, es tu fidelidad, es tu fe, es tu consagración a Dios, es ser íntegro en toda tu manera de vivir. Las áreas que sean imposibles para ti vencer, entrégaselas al Señor, porque el único que puede hacer lo imposible posible es Jehová de los ejércitos. ¿Hay alguien que dice amén en esta tarde? ¿Alguien puede decir amén en esta tarde? Yo quiero invitarte que te pongas en pie y vamos a orar a Dios en esta hora y vamos a pedirle al Señor que este tiempo que hemos invertido acá sea un tiempo de bendición para nuestras vidas y que al salir podamos sentirnos edificados y esta bendición pueda perseverar con nosotros durante toda la vida. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, Dios fuerte, Padre eterno, consejero, admirable, príncipe de paz, te bendecimos en esta hora. Glorificamos tu precioso nombre y te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en tu casa. Gracias por tu palabra, Señor amado. Permite, Dios amado, que nosotros podamos glorificar tu nombre en toda situación que estemos viviendo. Cualquiera sea la preocupación, cualquiera la carga, cualquiera la ansiedad, cualquiera el problema que estemos viviendo en este momento, que permanezcamos confiando firmes en propósito, Señor, que podamos prevalecer en todo momento, sabiendo, Señor amado, que tu gracia nos es suficiente. Y cuando las cosas no estén saliendo como nosotros esperamos, que confiemos que algo mejor tú vas a hacer, Señor. Que tu poder repose sobre nuestras vidas en todo momento, sobre nuestros hijos, sobre nuestro trabajo, sobre todo lo que toquemos en esta vida sea prosperado, porque Jehová de los ejércitos lo hace posible. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, el Señor ponga en tu corazón paz. Que Dios te bendiga.